Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar allí, gracias por la sintonía, porque estamos a través de Radio Dinámica 1490 y todos nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook. Muchas gracias. Le damos muchas bendiciones a cada uno de ustedes por seguirnos, por estar allí, por interactuar con nosotros también en las redes. Soy el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Estamos ubicados al final de la calle de la avenida principal de San Antonio en el Valle, aquí en Caracas, en nuestra maravillosa nación Venezuela. Quiero hacer un break, quiero hacer una pausa en nuestra serie en el libro del profeta Oseas. Hagamos una pausa. Quiero adentrarme en otro libro profético que es el libro de Ageo. Creo que es un mensaje tan pertinente para nosotros. Lo fue durante el tiempo de pandemia, 2 años aproximadamente, encerrados, viendo el proceso de Dios en nuestra vida. Algunas lecciones quedaron en nuestro corazón, en nuestra mente, para las familias, individuos, para congregaciones. Hoy quiero retomar nuevamente este mensaje ya después de un tiempo de libertad, digamos, para tener nuestras reuniones, libertad a nivel social, un acercamiento ya, digamos, con cierta normalidad. Veamos cómo está el corazón, tratemos estos mismos mensajes de tiempo de pandemia, retomemos esto y veamos cómo el Señor ha ido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias locales, en nuestras naciones, cómo está el estado espiritual de nuestra familia, el nuestro propiamente, y nuestras iglesias, nuestras naciones, continentes. Antes tengamos una palabra de oración. Padre amado, Padre bendito y adorado, gracias. Gracias por cada medio que aún dispones, por tu gracia, para entregar este mensaje. Primeramente te pido por mí mismo que mi corazón se mantenga apegado a tu palabra, que cada pensamiento venga de ti, que cada palabra sea la palabra que tú diste a través de tus siervos, pero que podamos aplicarla a nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús, trata con nuestro corazón, trata con nuestra mente, con nuestro entendimiento y acércanos más a ti, Señor. Haznos ver nuestro pecado y que podamos acercarnos a tu Hijo, amado Jesús, en quien tenemos perdón de pecado, redención y santificación. Padre, acércanos a tu Espíritu en quien tenemos redarguir de nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado, gracias por este tiempo. Gracias, Padre. Te pido por cada persona que se expondrá a este mensaje. Que tengas a bien, Señor, exhortar, pero también animar y levantar en el nombre de Jesús en este tiempo generaciones fieles para ti, valientes hombres y mujeres, tenaces, audaces, valientes, atrevidos para llevar tu palabra, para vivir una vida en santidad y para dar ejemplo a otros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje hoy es hora de restaurar la casa, cuando nuestras prioridades claramente son otras. Tiene un título y un subtítulo. Es hora de restaurar la casa cuando nuestras prioridades claramente son otras. Y estaré en el corto libro del profeta Ageo, 2 capítulos. Pero qué denso y qué momento histórico está viviendo la nación para recibir este mensaje, para recibir esta instrucción. ¿Qué estaba sucediendo con la nación, con el reino del norte, con el reino del sur? ¿Qué estaba sucediendo con los profetas? ¿Cuál era ese mensaje que el Señor estaba enviándole al pueblo, que es tan pertinente para nosotros hoy? ¿Qué sucedió en aquel tiempo y qué está sucediendo hoy, cuando realmente nuestras prioridades claramente son otras? Después del imperio asirio que invade al reino del norte por instrucción del Señor,
Dios introduce a su pueblo en Babilonia. Esa nación también, ese imperio, el imperio babilónico, después del imperio asirio, el Señor trata a su pueblo, al reino del sur, a Judá, lo trata duramente a través o por medio de los babilónicos. Nunca el Señor le mintió a su pueblo desde el principio cuando le dijo que los iba a tratar, así fue, y les dijo, a los 70 años vendré por ustedes, y así fue. El Señor no miente. El Señor no es hijo de hombre, ni es hombre para mentir, ni para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, lo hará fehacientemente. Y ahí tenemos a Jeremías entregando este mensaje. Jeremías, por cierto, llora amargamente. Y la tradición nos indica que el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Y basta que usted se sumerja en la lectura del libro de Lamentaciones, 5 capítulos que recomiendo altamente su lectura, una lectura crítica, una lectura con un corazón abierto, dispuesto a escuchar todo lo que el pecado puede traer a nuestra vida, toda la consecuencia tan nefasta, producto del pecado, de la idolatría, de la infidelidad, que año tras año, década tras década, siglo tras siglo, el pueblo de Israel continuaba afrentando a nuestro Dios. Ahí está el libro de Lamentaciones, el versículo más emblemático de esta carta que se le atribuye por la tradición a Jeremías, está en el capítulo 1, verso 1. Ahí está, basta con leer solamente este primer versículo para entender el resto de la carta. La carta es triste. La carta muestra una ciudad sombría, oscura, una ciudad hambrienta, aquella ciudad que había tenido gloria, la ciudad de David, ahora está completamente en ruinas. Leamos Lamentaciones, capítulo 1 y verso 1. Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente. Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Es muy duro el trago amargo que las naciones toman producto del pecado. Eso también nos atañe a nosotros como venezolanos, como una nación que se ha apartado ciertamente de la palabra del Señor. Se ha apartado. Su corazón no está inclinado a buscar a Dios. Y han hablado hombres de Dios, siervos de Dios, han hablado a la iglesia históricamente, décadas tras décadas, y la iglesia sigue extraviada hoy. Eso no es una mentira, eso es una verdad. La iglesia sigue dándole la espalda a Dios, haciendo alianzas extrañas, extraviando su corazón por caminos que no son los caminos de Cristo. Tarde o temprano, esa factura habrá que pagarla, pero tenemos que prepararnos y tenemos que visualizar en el horizonte tiempos difíciles, tiempos de calamidad, tiempo de angustia, tiempo de persecución, y es una oración nuestra que seamos guiados. Mi amado, si hay una oración que hoy amerita que cada uno de los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional, haga, es que seamos guiados a considerar el pecado diariamente en nuestra vida como la causa de todas nuestras calamidades. Tal como Gomer, tal como la nación decía, ¿será que a causa de haberle dado la espalda a Dios es que nos está aconteciendo toda esta calamidad? Claro, claro que sí. No hay que tener 3 dedos, 4 dedos de frente o más, para saber que eso, el pecado a diario, el inclinarlos a la idolatría, a la infidelidad, nos ha llevado por camino amargo hasta el día de hoy. El profeta Jeremías entonces habla de parte de Dios para decirle que él vendría a los 70 años. Esa profecía
se cumpliría eventualmente. Están dentro del imperio babilónico, están los caldeos, está llegando el año 70 y el visionario, ese joven que ya no es tan joven, quizás cercano a los 90 años aproximadamente, Daniel, un hombre ilustre, valiente, tenaz, sensible, humillado delante de Dios, valeroso, se acerca y encuentra que está pronto a cumplirse esa profecía. No obstante, Nabucodonosor destruye la ciudad, destruye el templo es arrasado completamente. El lugar de la casa de Dios, donde se posaba la presencia de Dios, es destruida. La ciudad, sus puertas, sus columnas, sus muros son completamente destruidos. Después de Babilonia viene el imperio persa. Cae el imperio babilónico drásticamente. Ahí está la historia que puede confirmar esto que estoy diciendo. El imperio persa, primeramente el imperio medo-persa, pero el imperio medo no era un imperio que tenía en mente, no era un reino que tenía en mente el imperio en la conquista, pero se alían con el imperio persa y logran un imperio mucho mayor, con mayor alcance. Pero el Señor usa a uno de estos reyes. Qué maravilloso que cada uno de estos hombres fueron siervos de nuestro Dios. Aún el mal, mis hermanos, avance, Dios le ha puesto límite al mal. El hombre de mal termina siendo un siervo en las manos de Dios. Estando en ejercicio uno de estos reyes del imperio persa, Dios permite a través de este hombre que su pueblo regrese. Y es que Dios tiene el control de absolutamente todo, mis hermanos. Mis hermanos amados, tú que nos escuchas o nos ves a través de este medio, nunca nada ha salido del control de Dios. Incluso yo suelo decirle a la gente que dejen de orar en este sentido. Señor, toma el control. No, no ores así. Estás orando mal. Porque nunca Dios ha perdido el control. Siempre Dios ha tenido el control. Y ahora está un nuevo profeta que Dios está usando, es Ageo. Ageo significa fiesta, tiempo de festividad, pero no es lo que el pueblo está viviendo. Lo menos que el pueblo está viviendo es una fiesta. Es un tiempo en donde Dios va a hablar al pueblo a través de su profeta, de su siervo Ageo. Y él profetiza en el segundo año del rey Ciro, del rey Darío, el segundo año del rey Darío, el hijo del primer rey persa que conquista al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y recuerden que el nieto de Ciro, hijo de Darío, es Jerjes, donde está la historia de Esther, maravillosa historia. Por cierto, los invito a nuestro canal, ahí está toda la serie de Esther, El Anillo de Poder, una serie maravillosa que nos ha dejado grandes enseñanzas, a Esther y Mardoqueo, Adasa y Mardoqueo, como seres sirvientes de Dios, hombres y mujeres valientes, pero a la vez humildes, son usados de una manera tan maravillosa por Dios, en un libro en donde nunca se mencionó a Dios, ni a su Mesías, ni al Cristo, ni al Espíritu Santo. Dios obró de principio a fin. Ahí está el rey Darío, está también el rey Ciro, decretan la reconstrucción del templo y dan la instrucción de que vaya el pueblo a reconstruir la ciudad, pero la obra se detiene. Algo sucede. Los reyes enemigos de Dios, los reyes que llevaron cautivos, los reyes que llevaron al pueblo de Dios como esclavos, ahora les están pidiendo por decreto que salgan, les dan permiso para que vayan a reconstruir nuevamente la ciudad, que reconstruyan nuevamente el templo. La obra comienza, pero se detiene la obra. 16 años detenida la obra. Y al cabo de 20 años, desde que el Señor dio la orden a través de este rey, 20 años después, aún la casa del Señor no había sido reedificada. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto, pastor? ¿Te puede surgir una pregunta? Bueno, ya lo vamos a ver.
Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros, siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, latinoamericanos? Quizás alguien que nos pueda estar viendo de otra nación que no es Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver esto con alguien de Hispanoamérica? ¿Qué tiene que ver esto con alguien de nosotros? No somos judíos, pastor. Sí, tiene toda la pertinencia del mundo para todas las naciones del mundo en este preciso momento. Un desánimo enorme. ¿Cuánto tiempo sin hacer absolutamente nada? Algunas cosas hechas, si pudiéramos trasladarlo a este tiempo, ya los bloques perdieron su vigencia de tanto sol, se tostaron esos bloques, ¿verdad? Las cabillas se oxidaron, el cemento en los sacos se secaron completamente, las paredes que medianamente habían levantado las volvieron a tumbar. ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Qué ambiente y escenario tan sombrío la que estamos viendo! 20 años después, aún la casa no había sido restaurada. Y el Señor tuvo que mandar un rey pagano para que el pueblo volviera a reconstruir el templo del Señor. El Señor va a usar medios que son totalmente ajenos a nuestro entendimiento. Medios que no lograremos comprender, incluso quizás nunca jamás, pero medios de gracia. Dios es especialista en eso. A unos los trata de una manera, a otros los trata de otra. Dios al fin siempre, todo lo que hace le sale perfectamente. Gloria a Dios. Ahí está Ageo para darle esta palabra al pueblo. Este libro profético, les he dicho, un libro profético y es una poesía además. Es uno de los más pequeños de los profetas menores. Menores no por la intensidad o por el mensaje, el tamaño, no, menor por el tamaño, lo largo, lo angosto, lo ancho del libro. 2 capítulos solamente, pero qué profundo el mensaje que está aquí. Y quizás nos preguntemos aún en este tiempo la razón del por qué nuestras naciones están como están y cada vez en declive, inclinados a una espiral descendiente de violencia, de corrupción, particularmente en este lado del planeta, en este lado del continente, en este lado occidental del mundo, la corrupción galopante, rampante sobre nuestras ciudades. Y uno se preguntará, cada vez se evangeliza más, pero cada vez la corrupción está mucho más profunda en nuestras naciones, en nuestros gobiernos. Sí, mi amado, claro. Es que le hemos dado la espalda a Dios y el pecado sigue avanzando. Le das la espalda a Dios y la maldad avanza. Le das la espalda a Dios y el sistema antivalor del mundo va a avanzar y va a ganar espacio. Las iglesias han perdido espacio, la maldad y el oscurantismo va a ganar espacio. Y Latinoamérica está plagada de eso. Latinoamérica está plagada de pecado, de corrupción, de latrocinio. Esa es la palabra que puede identificar a nuestras naciones. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Creo que es vital entender que en este tiempo, tanto como en aquel tiempo, siglo VI, antes de Cristo, necesitamos hombres como Ageo. Necesitamos hombres de valor, pero también humildes y sensibles como Jeremías. Necesitamos hombres como Malaquías, como Esdras, como Nehemías, como Zacarías y como Daniel. Tanto como en aquel tiempo, hoy es menester que oremos por hombres, mujeres de valor, valientes, valerosos, con gallardía, tenaces, humildes y sensibles a la obra del Espíritu. Oremos por Nehemías, por Esdras, por Zacarías, por Daniel, por Ageo, por Malaquías en nuestras naciones. Por Juan el Bautista, oremos por hombres y mujeres con el temple de Juan el Bautista hoy, que hablen así en nuestras iglesias. Porque se ha perdido, se ha diluido el evangelio en nuestras iglesias locales.
Se ha diluido el evangelio, ya no se está predicando a Cristo. Estamos predicando pensamiento humano, estamos hablando acerca del ser interior, del yo, que se puede superar cada día, del empoderamiento del hombre, de la mujer, y hemos diluido el evangelio. Pues eso estaba sucediendo también en este tiempo. Habían apartado sus ojos del Señor Jesús. Y creo que la fórmula es volver a la cruz. Volvamos a ver a Cristo cara a cara, corandeo, de cara al rostro de nuestro Dios. En este mismo tiempo, Esdras está pidiéndole al pueblo santificación. En este mismo tiempo, Esdras pasa 6 horas de pie leyendo las Escrituras. En este mismo tiempo, Nehemías está llamando a restauración de la nación. Es un tiempo de restauración, pero pastor, ¿cuál restauración? La restauración del hombre interior, la restauración de la casa interna, la restauración del templo donde mora el Espíritu Santo, la restauración del alma, la restauración del corazón. Es un tiempo, mis amados, estamos cerca del final de los días. Estamos cercanos a la segunda venida del Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es menester que nos acerquemos. Es un tiempo en el que el Señor está llamando, volveos a mí, volveos a mí. Es un tiempo donde el Señor está llamando a construir ya no iglesias, ya no locales, la casa interior, a reconstruir el corazón, a reconstruir el alma, a reconstruir esa habitación interna. Esos son los hogares, esos son los templos en donde el Espíritu Santo mora. ¿Sabes qué? Pablo dice que eres tú y que soy yo. Es tiempo de invitación, es un tiempo donde el Señor nos impulsa, nos está empujando a buscarle cada vez más. Quiero leer Jeremías 2, verso 13. Es algo que ilustra la condición tan precaria, tan caótica, paupérrima, la condición a la que había llegado el pueblo, producto del pecado. Esto no tiene que ver con que habían sido conquistados por otros. Esto no tiene que ver con que habían sido intervenidos por una nación extranjera. No, nunca podemos tildar a los enemigos de Dios como culpables de la condición del pueblo. El pecado sí, el pecado en el corazón es el culpable de llevarnos a una condición caótica, precaria. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Aquí está la radiografía del alma del pueblo de Israel. 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí. Me abandonó, la misma palabra que Dios le dice a Oseas respecto a Gomer. Me han abandonado a mí respecto al pueblo, por extensión. Me han abandonado a mí. Y yo soy la fuente de agua viva. Aleluya. Me han abandonado a mí. Ya no están tomando agua fresca. Me abandonaron. Pero además han cavado para sí cisternas. Ya dejaron mis abrevaderos de agua, lo abandonaron, donde yo les colocaba agua para que ellos bebieran cada vez que tuvieran sed. Cuando estuvieran sedientos, abandonaron mis abrevaderos de agua. Cavaron para sí cisternas. Por cierto, dice el profeta, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esta es la condición a la que el pueblo había llegado. Es un panorama tétrico. Es un panorama falaz. Es un panorama perjudicial desde todo punto de vista. E Israel pensaba que le estaba yendo bien. Porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Se parece tanto a nuestro tiempo hoy. Se parece tanto a lo que la sociedad está normalizando hoy con el aborto. Cada vez más grandes líderes de naciones poderosas hablando acerca del aborto libremente. Hoy grandes naciones normalizando relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A lo bueno les dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Bueno, tarde o temprano pagaremos la factura
de nuestro pecado obstinado en nuestro corazón. Ageo capítulo 1, versos del 1 al 15. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, verso 2, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, mire lo que estábamos diciendo, mira lo que decimos hoy, no ha llegado el tiempo, no pierdas tu tiempo, no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, no pierdan tiempo en eso, no busques santificarse, no vayan a la iglesia, no lean la Biblia, no se congreguen. Eso es lo que la sociedad está diciendo hoy. Eso es lo que las estadísticas dicen. Después de la pandemia, disminuyó la membresía de absolutamente la gran mayoría de las iglesias locales en todo el mundo. Quien diga que no es verdad, bueno, está viviendo una fantasía, está viviendo un mundo Disney. Verso 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso? Es una pregunta de exploración, pero es una bofetada abierta a nuestro rostro. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, mi casa, está desolada? Es tiempo de que ustedes, inviertan en ustedes, en su belleza, en su academia, en su familia, en sus casas, en sus carros. Es tiempo para eso. Y mi casa, mi templo donde mi presencia se postra y se posa, está desolada. Es tiempo de verdad. Verso 5. Pues así dice el Señor de los ejércitos, lo dice varias veces. Considera bien vuestros caminos, piénsalo bien. Ve bien lo que estás haciendo, Israel. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, vuelve nuevamente. Considerad bien vuestros caminos, segunda vez. Subid al monte, y aquí está la fórmula de Dios. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Y mira lo que dice, presta atención. Para que me agrade de él y yo sea glorificado. La fórmula de Dios alegra su corazón, no la nuestra. La agenda de Dios que está encargándonos es la que le glorifica a Él, no lo que creemos que estamos haciendo. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra. Yo la llamé, yo le dije a la sequía que viniera. Sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, verso 12, presta atención, mi amado, tú que escuchas o que ves a través de este medio. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, mira lo que dice, obedecieron la voz de su Dios, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor, tuvieron temor de Dios. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, verso 14, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué,
hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Claramente hay un mensaje del profeta Ageo. Hay desánimo, pueblo del Señor, hay desánimo. Está parada la reestructuración, la reedificación, está parada la reconstrucción. Debemos meditar y es hora de movernos, es hora de actuar. ¿Hasta cuándo, pueblo del Señor, vamos a dejar nuestra casa vacía, desolada? La casa del Señor vacía, desolada. Persia significó acomodo para el pueblo de Israel. Babilonia significó acomodo, ergonomía, tranquilidad para el pueblo de Israel. Significó proyectos personales. Significó abandono de las cosas de Dios. Abandonaron a su Dios. Estando en cautiverio, se sintieron como en casa. ¡Qué cosa más absurda! El pueblo de Israel pidiéndole a Dios y a Moisés que los devolvieran a Egipto. Es absurdo, es una paradoja, no logra tener explicación. El hecho de que Dios te saque de esclavitud y tú le pidas que nuevamente te lleves a ser esclavo. Eso no tiene sentido. Pero ¿por qué fue tan negligente el pueblo? Verso 2. Tienen un pretexto. Así funciona el corazón del ser humano. Así vivimos nosotros, de pretexto en pretexto, para poder salvar el pellejo. Verso 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, mira lo que decía el pueblo y mira lo que dice tu corazón hoy. No ha llegado el tiempo, pastor. No hay tiempo todavía para restaurar la casa. El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Yo voy el mes que viene, no se preocupe, todo está en control. Así actuamos nosotros. Pero la verdadera razón la esgrime el Señor. El corazón humano es engañoso más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá?, se pregunta el mismo profeta, y se responde, Dios lo conoce. Pues Dios da la verdadera razón, versos 3 al 6. Pero vino el Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, bien preparadas? Mientras esta casa, mi casa, está desolada, ¿ustedes creen que es justo que mi casa esté abandonada y las de ustedes sí esté bien bonita? Con ornamentos y arreglo y atavío externo, ¿ustedes creen que eso es justo? Pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco, primer punto. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis, segundo punto. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, tercer punto. Os vestís, pero nadie se calienta, cuarto punto. Y el último, y el que recibe salario, pero la bolsa está rota. Cuando llega a casa, no hay absolutamente nada para subsistir. Trabajas de sol a sol, pero cuando llegas a casa no hay nada. Has perdido absolutamente todo porque tu cisterna está rota, porque tu bolsa y tu bolsillo está rota, porque tu confianza no está en Dios. 5 cosas que estaban sucediendo en el verso 6. Recoges poco, no te sacias, no quedas satisfecho, no te calientas y no recibes tu salario porque tienes el saco roto. ¿Se parece tanto a nosotros en este tiempo? Que nos sentimos siempre tan insatisfechos, a pesar de que trabajamos y trabajamos. Hay tanta insatisfacción hoy, tanto en el corazón del hombre como el de la mujer. ¿Por qué será? ¿Cómo nos ha estado yendo como nación, como venezolanos? Ahora regados como el pueblo de Israel por todas partes del mundo. De 5 a 6 millones de venezolanos en otras partes del mundo. ¿Cómo nos está yendo? ¿Por qué abandonamos la construcción de la casa del Señor? Y el Señor usa al profeta para darnos
una fórmula. Verso 8, suban al monte, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Subid al monte, mis amados, en la Biblia, en cualquier lugar donde te encuentres la frase subid al monte, eso significa ven a la presencia del Señor. Búscame mientras pueda ser hallado. Desde el principio de la palabra hasta el final, lo encontramos incluso en Apocalipsis. Subir al monte era estar en la presencia de Dios. Es una invitación a venir a la presencia del Señor. El Señor dice que eso traerá satisfacción. Y el salmista David lo sabía, una sola cosa quiero hacer, estar en la casa del Señor, en sus atrios, todos los días de mi vida. De lo contrario, abandonar al Señor trae graves consecuencias. Hay un alto costo de la desobediencia. Vayamos al verso 10 y 11. Por tanto, por causa vuestra, por causa de ustedes, no me vengan a echar la culpa a mí. Esa causa de su pecado, esa causa de la obstinación del corazón de ustedes. Moisés estaba en el monte, en el Sinaí con el Señor, recibiendo las tablas, y el pueblo estaba volcándose en idolatría. Ahí estaba el sacerdote, ahí estaba Aarón, y Aarón lo permitió. Aarón contribuyó en la idolatría. Qué corazón tan obstinado tenemos aún el día de hoy. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, el mosto, el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Trabajan mucho, pero no obtienen mucha ganancia. ¿Se parece tanto a nosotros hoy? Comen y beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero siempre tienen frío. Nunca logran calentarse. Y al jornalero, al pobre hombre que comienza cuando destella la mañana, hasta el ocaso del día, nunca le alcanza su dinero. Se parece tanto a nuestra sociedad, a nuestras familias. Pues evaluemos, revisemos, consideremos bien vuestros caminos. 2 o 3 veces en todo el capítulo 1, el Señor se lo repite nuevamente. El pecado trae graves consecuencias, mi hermano, para toda la raza humana. El pecado trae graves consecuencias. La condición posterior es deplorable. Es urgente que hoy volvamos al Señor. Volvamos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busquemos a Dios, subamos al monte. Y el regreso del Señor implica 2 cosas elementales. 2 cosas implica. Eso está implícito en el mensaje del profeta Jeremías para el pueblo. Luego en Malaquías repite la fórmula. Y aquí Ageo también lo está mencionando de parte del Señor al pueblo en Judá. 2 cosas. Abandona la adoración a otros dioses. Abandona la prevaricación. Abandona la idolatría. Abandona la prostitución espiritual a la cual has estado expuesta durante siglos. Abandónalo. Primera acción. Segunda, regresa a mí. Y el Señor cercó el camino de Gomer, le cercó el camino, le puso paredes y muro, cardos y espinos, para que nunca lograra volver a sus amantes. Así estamos nosotros. Dios en su infinita gracia, cerrando el camino para que nunca volvamos a desagradarle. 2 cosas son necesarias que nosotros hoy hagamos. 1, abandonemos toda práctica que desagrada a nuestro Dios. Abandonemos toda práctica que incluso creemos que le agrada. Abandonemos todo aquello que al Señor le desagrada. El Espíritu Santo podrá redarguir tu corazón. Pregunta al Espíritu, ¿qué hago hoy? Espíritu de Dios amable, consejero fiel, mi amigo. Así órale. Personalmente, es una persona de la Trinidad. Dile, revela que hay en mi corazón que a papá no le agrada. Hazlo. Segundo, regresa al Señor.
regresa al Señor y camina a sus pies en obediencia. Ahora veamos las consecuencias a la obediencia, versos 12 al 14 para cerrar. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Mis amados, qué alivio cuando Dios le dice a su gente, cuando Dios nos dice a través de su palabra: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Qué alivio para nosotros. Verso 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Ellos oyeron la voz de Dios. Mis amados, es menester que hoy busquemos la voz de Dios. ¿Te estás congregando? ¿Tienes una iglesia local en donde congregarte? Necesitas urgentemente escuchar palabra de Dios que te nutra el espíritu. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Es por la palabra que viene la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla que caerá en tu corazón y germinará y traerá cosecha a 100 por 1. La palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es la que limpia. La palabra de Dios es la que te llena, la que alimenta el alma. El Señor animó, despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador, la autoridad en la nación. Levantó el espíritu del sacerdote Josué, la autoridad espiritual religiosa de la nación. Y despertó el espíritu de todo el pueblo. Dios hace eso. Dios puede traer un avivamiento a nuestras naciones, pero necesitamos buscar a Dios. Dios puede traer un avivamiento a nuestras iglesias, un despertar del Espíritu de Dios en medio de nuestras congregaciones, pero necesitamos abandonar nuestro pecado. Necesitamos acercarnos a Dios hoy mientras Él pueda ser hallado. La pregunta definitiva: pastor, ¿cuál es la casa que está hablando el Señor? ¿Cuál es esa casa? Es mi casa porque ya yo la puse bien bonita. Ya yo tengo mi casa en orden, eso no es lo que dice la Biblia. Ya arreglé las paredes de mi hogar, la puerta la arreglé la entrada para que las personas que me visiten se sientan bien recibidas en casa. Esa no es la casa. Estás perdiendo tu tiempo. Y no estoy diciendo que no lo hagas. Arregla tu casa. Yo debo arreglar mi hogar. Hay algunas paredes que están dañadas. Debo hacerlo. Pero hemos abandonado la construcción de nuestra casa interior. Hemos abandonado el cultivo de nuestro espíritu en la presencia de Dios. Esa es la casa. ¿De cuál casa estás hablando, pastor? La que habla Pedro en su primera carta. Capítulo 2, versos 4 y 5. Vengan a Él, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, está hablando ahora por extensión a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Hemos abandonado la construcción de nuestra casa espiritual. No nos interesa para nada cultivar el espíritu. Eso es lo que estoy viendo. Hemos abandonado la lectura de la palabra a diario. Eso es lo que estoy viendo. Hemos abandonado el devocional con el Señor. Eso es lo que estoy viendo. Y estamos construyendo nuestro ser interior. El físico ahora se convirtió en un ídolo. Nuestra casa se ha convertido en un ídolo. La academia de nuestros hijos se ha convertido en un ídolo. Nuestro trabajo, a quien atendemos mucho más que nuestra familia, se ha convertido en un ídolo. Y es necesario que lo reconozcamos. Abandonemos todo ídolo levantado en nuestros corazones y regresemos al Señor. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habite en vosotros. Esa es la casa que necesitamos reconstruir. ¿Cómo buscamos al Señor en este tiempo, pastor? ¿Cómo me devuelvo de lo que hago? Bueno, mortifica el pecado. El Espíritu sabrá decirte con qué debes luchar en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Y en tu cuerpo físico también. Porque puedes estar pecando contra el cuerpo también y traerá graves consecuencias. Pero ¿cómo me acerco al Señor? Lo veo tan complicado, pastor. Muy sencillo, Colosenses 3, versos del 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo no estoy diciendo que descuides tu casa, tu hogar, los estudios de tu hijo. Yo no estoy diciendo eso. No quiero que me malinterpretes. No quiero que se malentiendan mis palabras. Recuperemos el buscar el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí lo dice Pablo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hebreos 12:2. Contundente Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo me acerco al Señor? Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en la cruz del Señor todos los días de tu vida. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En poco tiempo, el pueblo reaccionó a la palabra del profeta Ageo, que viene de parte de Dios. El pueblo reaccionó, el Señor les reanimó, les revivió, les reavivió. Hubo una resucitación espiritual, un reavivamiento espiritual en toda la nación. La casa empezó a construirse, pero es el mismo grito que escuché de Nehemías capítulo 13, verso 11. Es el mismo grito del Señor. ¿Es acaso tiempo para que ustedes arreglen su casa y mi casa esté desolada? Nehemías 13:11. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Algunas consideraciones para terminar. Mis hermanos, no abandonemos la reconstrucción de la casa del Señor. No abandonemos el progreso en nuestra santificación. No abandonemos nuestra búsqueda diaria del Señor. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Una de las partes de esas tres que conforman esa búsqueda es orar, sí, pedir. Somos expertos en pedir, pero en buscar y en hallar lo hemos abandonado. Nadie está buscando al Señor. Sí pedimos cosas de Él como un Dios utilitario. Ahora más que nunca el Señor nos está llamando a buscarles. Meditemos, reflexionemos, no seamos como Lot, cuando el ángel le dice, sube al monte, ve a la presencia de Dios. Y él dijo, no, voy a la llanura y es mejor, ahí hay mejor tierra para mí, en el monte no, eso es horrible ese sector. El ángel le estaba diciendo, busca a Dios, Lot. Busca a tu Dios, Lot. Mira cómo está siendo consumida la tierra que tú pediste. Abraham no pidió esta tierra, tiene mejor visión que tú. Lot, es tiempo. La esposa de Lot se quedó a medio camino. Es hora de subir al monte. Tengamos ánimo para buscar del Señor. Y quiero terminar con una oración. Espero que esta palabra haya llegado a nuestros corazones, sea de una profunda exhortación. Que podamos ser movidos internamente, sacudidos. Ojalá puedas estar experimentando un sacudón espiritual, incluso que tu cuerpo se resienta. Quisiera leerte, pastor, después de eso mi cuerpo se descompuso. Pastor, después de eso experimenté una fiebre corporal tremenda de un día completo. Ojalá pueda escuchar eso, pero después pueda escuchar luego de eso. Pastor, pero entendí y ahora no estoy inquieto, estoy buscando al Señor. Ojalá eso puedas vivirlo y experimentarlo a partir de hoy. Oremos.
Señor y Padre nuestro, Padre de las luces, Señor de toda la creación, quien nos alienta, quien nos anima por el Espíritu. Señor, acudimos a ti con temor y temblor. Estamos en busca de tu presencia, que es donde tenemos paz, gozo, confianza, seguridad. Padre, tu palabra ha hablado en nuestras vidas este día. Y nos conmueve pensar que nuestros caminos no son tus caminos. Me conmueve pensar que mis pensamientos no son tus pensamientos. Señor, te pido que nos lleves de la mano. A ti solamente te ha placido encontrarnos extraviados y llevarnos de la mano. Solamente a ti por tu gracia. Tu palabra hoy ha exhortado mi corazón y redarguye mi corazón, el espíritu, y me corrige. Pero ha sido con tanto amor que lo haces, con tanta misericordia y con tanta gracia. Me quebranta tu paciencia. Que tu espíritu siempre hable a nuestro espíritu. Y que seamos, Padre, alertados por ti en todo tiempo. Que la reconstrucción de nuestra casa espiritual continúe. Y que tú habites en ella todos los días de nuestra vida. Que también nosotros habitemos en tu casa para adorar tu santo nombre. Padre, lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bendición poder predicar la palabra del Señor, continuar a través de estos medios que el Señor por su gracia nos ha dispuesto. Gracias por estar allí. Saludo especialmente a la audiencia de Radio Dinámica 1490 aquí en Caracas, en Venezuela, y a mi congregación amada que la llevo en mi corazón, a la comunidad cristiana Los Cocuyos, y por extensión a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente.